favor. Muy buenas tardes. Siempre lo primero es saludar, ya lo ha hecho antes el ministro de Economía. Aquí tenemos a la presidenta del Congreso, la vicepresidenta, ministro de Exteriores, ministro de Defensa, ministro de Hacienda, ministro de Educación y ministro de Empleo. Es decir, prácticamente con todos los que voy a tener que lidiar en estos próximos tiempos, con algunos siempre en buen tono y alguna vez con gran dificultad. Ya sabemos lo que es esto. Yo vengo de un sitio que es un sitio muy especial, es Moncloa, la famosa Moncloa, y es verdad que desde allí se ve todo cómo se realiza. Y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en su día, ha hecho una labor más callada que otros, pero igualmente importante en este proceso de recuperación de la economía española. Sí, la reducción del déficit público y la consolidación fiscal han sido básicos para la recuperación, sí, la reestructuración del sistema financiero ha sido esencial, si la capacidad de ganar confianza en la economía española ha sido básico, determinadas reformas estructurales que se han hecho en este ministerio, siempre de un carácter más técnico y por tanto más difícil de entender por el gran público, han sido esenciales. El ministro de Economía ha hablado de la reducción del déficit tarifario, la herencia energética del gobierno anterior probablemente fue una de las peores herencias que sin duda ninguna han tenido ningún ministerio de Industria. Ha habido un equipo extraordinario que con un trabajo denodado y que me consta horas de la noche, durante semanas y meses, lograron llevar a cabo un cambio sustancial en el funcionamiento de ese sistema energético para que sea lo que hoy en día tenemos, es decir, evitar una sustancial subida de la tarifa eléctrica, peajes y precios, un 42%. Si no se hubiese hecho esa reforma, habría aumentado el precio de la electricidad un 42%, y esto hay que decirlo muy claro. Yo siempre he dicho que al equipo del Ministerio de Industria, con sus dos ministros que ha tenido a la cabeza, le pasa lo que al buen ministro del Interior. Un buen ministro del Interior es aquel que evita un secuestro, no el que lo resuelve, aunque el popular es el que lo resuelve. Pero este ministerio evitó el secuestro de la economía española y una subida espectacular de los precios de la energía y un deterioro sustancial de nuestra competitividad. De la misma manera, una cosa que tampoco mucha gente sabe es que España está situándose a la cabeza del despliegue de redes de última generación en nuestro país, como ha dicho también el ministro de Economía, en época de restricción presupuestaria. Es que esto tiene mérito. Desarrollo de infraestructuras tecnológicas de máximo nivel en época de restricción presupuestaria no es nada fácil de hacer y se ha realizado. Por no hablar de un sector turístico, les voy a hacer una confesión, no muy lejos de aquí. Yo hace 22 años me examiné de economista del Estado y el tema que me cayó de economía española fue el turismo. Y ya entonces se hablaba de la dificultad de los sectores, de los destinos maduros, de la necesidad de renovación del mismo, de la necesidad de una aplicación integral de la política turística y de una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en la política turística. Y eso les hablo a ustedes del año 94. ¿A qué les suena todo esto? Bien, son problemas que quedan en el tiempo y que es bueno que equipo tras equipo los vaya mejorando. Al final, no solo es la política, es los resultados. España sigue siendo la segunda o tercera potencia turística mundial. Ahí estamos según el tipo de cambio y según el número de visitantes, pero ahí estamos. Y al mismo tiempo, sin duda ninguna, es un éxito de sector, a pesar de ser maduro. Pero por el hecho de que es maduro, por supuesto que necesitamos un fuerte impulso al mismo. Este ha sido un ministerio que ha hecho un trabajo extraordinario en ese apoyo del conjunto de la política económica. Como decía yo antes, en Moncloa se ve el esfuerzo, se ven los resultados y ha sido una de las grandes aportaciones que ha habido, junto evidentemente un equipo de gobierno económico en el que aquí tenemos a sus principales representantes y es la parte que yo puedo conocer. No me cabe ninguna duda de la buena capacidad del equipo de este ministerio, esto se ha demostrado y por tanto es bueno contar con ello y es necesario contar con ello. También voy a decir que dejo, y me van a perdonar ustedes, una de las mejores unidades administrativas que existen en la Administración española, que es la Oficina Económica del presidente Moncloa, que ha intentado siempre apoyar la actividad económica y las acciones que han hecho los diferentes ministerios para lograr esta situación de recuperación que ahora mismo tenemos. La dejo con un profundo pesar, porque ha sido un trabajo de 5 años muy intenso,
muy interesante y que da una visión del conjunto de la economía española como muy poca gente es capaz de tener, pero al mismo tiempo, claro, hará, como decía antes el ministro de Economía, vengo a un sitio en el que decides determinadas acciones en la política con el objeto de profundizar en esto que estamos haciendo. Y para terminar, porque no es cuestión de aburrir en exceso, este ministerio tiene dos ventajas. Tiene esa parte de fajar todos los días para hacer que la economía española sea más competitiva. No nos engañemos, los precios de la energía y un buen servicio de comunicaciones o de telecomunicaciones, lo hemos llamado agenda digital, es que es mucho más amplio. Me estoy mirando al secretario de Estado, es que es mucho más amplio, es verdad, es verdad. Y es una agenda europea también, muy importante. El conseguir eso para las empresas es fundamental para que sean competitivas y sean capaces de profundizar en este modelo económico en el que estamos, en el que por primera vez en España no estamos creciendo por lo que nos endeudamos, sino estamos creciendo por lo que somos capaces de producir, vender y exportar. Y esto hace que nuestro crecimiento sea sólido, lo que no ocurría antes. Cuando antes expandíamos nuestro crecimiento, nos endeudábamos y luego venían las épocas de reducción de esa deuda y de ese fracaso económico derivado de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora no está ocurriendo esto y estamos a unos ritmos fuertes, por encima del 3% de crecimiento, según dicen muchos, y creando del orden de 500.000 empleos al año, incluso algunos más. Pero lo estamos haciendo a base de ser competitivos, a base de saber producir y vender y ser atractivos con nuestros bienes y servicios. Y en este trabajo, que es conjunto, este ministerio tiene, por supuesto, mucho que hacer. Y aquí hay que seguir. Este es el modelo de los países más adelantados que nosotros y a los que aspiramos a parecernos. Si queremos que la economía española cada vez se parezca más a la economía de los países del norte de Europa, que supongo que todo el mundo tiene como objetivo en política económica hacer algo parecido, tenemos que hacer ese tipo de política. Pero me van a permitir que me ilusione específicamente o especialmente por lo que se hace en esta casa. Y es que aquí también se piensa en el futuro. Si uno piensa cómo va a ser la economía española dentro de 10, 15 o 20 años, ¿qué estamos pensando que va a ocurrir? Yo creo que hay 2 o 3 elementos fundamentales. Primero, vamos a un modelo diferente de utilización de fuentes de energía. Esto es lo que se llama la transición energética. Vamos a pasar de las fuentes tradicionales a una economía baja en carbono en la que la energía es fundamental. Es decir, tenemos que pasar de una economía que no respetaba el cambio climático a una economía que sí respeta el cambio climático y no lo perjudica. Pero esto se tiene que hacer con el mínimo coste. Esto se tiene que hacer de manera bien pensada, utilizando las mejores tecnologías y avanzando. De forma que trabajas en el día a día del sector hoy, pero también tienes que pensar en cómo quieres que sea el sector dentro de 5, 10 o 15 años. Y me van a permitir ustedes que con lo que te come el día a día en política, el poder pensar en el futuro es un privilegio. Lo mismo pasa con la agenda digital. La agenda digital va a ser una parte importantísima del desarrollo de nuestro Producto Interior Bruto prácticamente en todos los sectores. Influye sobre los servicios, influye sobre la industria, influye sobre nuestros derechos individuales. Hay una expresión que me gusta mucho, que se está utilizando. Hasta ahora teníamos en el ámbito jurídico una Constitución, la conocemos todos y la defendemos todos, hoy la hemos jurado. La llaman la Constitución analógica, pero tenemos que avanzar hacia la Constitución digital. Los derechos de los ciudadanos en la red, a su privacidad, a la defensa del menor, su defensa como consumidor, incluso cuestiones fiscales. Todo eso forman parte de una agenda tremendamente compleja e interesante que empieza ahora en el ámbito europeo a crearse. Y por supuesto, como decía antes, tenemos uno de los sectores más potentes del mundo. España, aunque es una gran potencia en muchos sectores, por lo que probablemente es más conocida a nivel internacional, es por el turismo, porque es el único sector, diría yo, de bien de consumo final en el que somos una gran potencia. Somos grandes potencias en otros sectores de bienes de capital o bienes intermedios, pero en bien de consumo final probablemente el más conocido con diferencia sea el turismo, y es nuestra joya por la cual a España se le conoce y tiene un efecto de arrastre en el conjunto de la economía muy importante. Y lo tenemos que ayudar a reinventarse. Se ha reinventado muchas veces, como decía anteriormente. En el año 94 se hablaba de los problemas del sector turístico y la madurez de sus destinos. Bueno, sí, y esto ha seguido y ha mejorado. Y ahora es mucho mejor de lo que era hace 20 años y tiene que seguir siéndolo. Por lo cual, la ventaja que yo veo en toda la trayectoria de economía y de política que he estado haciendo en estos años es que me van a permitir
este tiempo que esté en este ministerio, también poder pensar en el futuro. Y eso, con sinceridad, es una de las cosas que más atractivo hacen este puesto, junto que, por supuesto, tener estos compañeros de gabinete con los que conozco, y lo duro y lo difícil y lo exitoso que ha sido la política económica de estos años y la necesidad de continuarlo, y con el reto apasionante de hacer nuestro país un país que sea una historia de éxito económico a nivel mundial, como lo ha sido en las dos últimas generaciones. Muchas gracias.